Mucha gente piensa que tiene fe, pero en realidad lo único que tiene es un sentimiento bonito hacia Dios. ¿Sabes si tienes verdadera fe católica? Quédate hasta el final y lo vas a descubrir. Te voy a explicar lo que significa para los católicos tener fe, para que tú puedas saber si realmente tienes una fe o solo un sentimiento bonito respecto de Dios. Y para eso vamos a basarnos en el Catecismo de San Pío X. Vamos a ver qué nos dice sobre lo que es la fe. Atención, la fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma. O sea, la fe no es algo que venga de nosotros, no brota de nuestra naturaleza humana, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por eso se llama virtud sobrenatural, porque es un hábito que Dios infunde en nuestro corazón. Pero entendamos mejor de qué se trata. Es virtud infundida por Dios en nuestra alma y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos ser verdadero cuanto Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. Fíjate bien, ¿qué significa tener fe? Significa tener este don sobrenatural que Dios nos da. ¿Pero para qué? Apoyados nosotros en la autoridad de Dios mismo, porque lo creemos no porque lo hayamos conocido por nuestra inteligencia, aunque algunas afirmaciones de la fe también las conocemos por la razón. Pero no creemos porque tengamos una prueba científica de los artículos de nuestra fe. Creemos por la autoridad de Dios, porque Dios mismo lo ha revelado. Pero fíjate en qué consiste. Creemos que es verdadero todo cuanto Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. Mira, la fe es una virtud sobrenatural que tiene que ver con tu inteligencia. Nuestra inteligencia está hecha para la verdad. Dios nos hizo para Él. Y Él es la suma verdad. Y Él, en su infinita misericordia para con el hombre, quiso compartirnos de su sabiduría, quiso revelarnos verdades. Nuestra inteligencia busca la verdad y Dios quiso satisfacer en esta vida, al menos en parte, nuestra inteligencia, esa sed de verdad que todos tenemos, revelándonos verdades que muchas de ellas no podríamos conocer por nuestra propia razón. No podríamos conocerlas si Él no las ha revelado. Entonces, el que tiene fe es aquel que cree que todas las verdades que Dios ha comunicado al hombre las tiene por ciertas y cree en aquello que Dios nos propone por medio de la Iglesia Católica. Mira qué interesante, porque hay mucha gente que cree que tiene fe en Jesucristo, pero dice, yo no creo en la Iglesia. Yo no necesito la Iglesia para creer. Entonces, realmente no tiene fe católica. ¿Por qué? Porque si crees en Cristo, crees en la Iglesia, porque Jesucristo fundó la Iglesia. Y si crees en la autoridad de Jesucristo, crees en la autoridad de la Iglesia, porque Jesucristo dijo a sus discípulos, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, me rechaza a mí y rechaza al que me ha enviado. Por eso es muy triste que muchos católicos creen que tienen fe y siendo católicos niegan la Iglesia o desprecian la Iglesia y dicen, el Papa no tiene por qué decirme a mí lo que voy a creer. Yo no tengo por qué creer lo que diga el Papa o lo que enseña la Iglesia. A mí me basta la Biblia. Nosotros no somos protestantes. Entonces, si eres católico y tienes fe, crees todas las verdades que Dios ha revelado y que nos propone por medio de la Iglesia para que las creamos. Esto es importantísimo. Entonces, ya vas comprendiendo lo que es la fe y puedes saber si tienes la fe católica y si no la tienes, mira, siempre puedes pedirla. Si estás bautizado, Dios ya infundió la virtud de la fe en tu corazón. Pero esa fe la podemos
perder por nuestras malas decisiones o podemos no desarrollarla. Puede quedar ahí como oscurecida por nuestra ignorancia. Por eso es importante formarnos en la fe. ¿Por dónde sabemos las verdades que Dios ha revelado? Mira qué interesante pregunta. Dios ha comunicado verdades al hombre, pero una pregunta legítima sería, ¿dónde están esas verdades? ¿Quién puede decirme hoy, en el año 2026, cuáles son las verdades que Dios ha revelado? La respuesta del Catecismo de San Pío X es esta. Sabemos las verdades que Dios ha revelado por medio de la Santa Iglesia, que es infalible. Esto es, por medio del Papa, sucesor de San Pedro, y por medio de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales fueron enseñados por el mismo Jesucristo. Entonces, Jesucristo comunicó, él siendo Dios, las verdades que Dios Padre quería compartir con los hombres. ¿Pero a quién se las comunicó? A los apóstoles. Y los apóstoles, sabiendo que iban a morir, que no iban a estar aquí todo el tiempo, hasta el fin de la historia, impusieron las manos sobre otros hombres discípulos de ellos, los que ahora llamamos obispos. No solamente les impusieron las manos y les comunicaron el sacerdocio, les transmitieron de palabra principalmente a sus sucesores las verdades que ellos mismos habían escuchado de Jesucristo. No son cosas que ellos se inventaron, no son sueños que ellos tuvieron. Lo dice San Juan, que en su carta, que él nos comparte de lo que vieron ellos mismos, de lo que escucharon, de lo que tocaron del verbo de la vida. Los apóstoles tuvieron una experiencia extraordinaria, especial de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos convivieron con él en su vida mortal. Juan al menos lo vio morir en la cruz. Todos lo vieron resucitado entre los muertos y lo vieron ascender a la derecha del Padre. Todos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles. Y así comenzaron a predicar la misma doctrina que habían escuchado de su Maestro Jesucristo. Pero Dios dispuso que esa doctrina llegara a los hombres de todas las épocas por medio de la Iglesia. Por medio principalmente del Papa, del Santo Padre y de los obispos. La Iglesia es infalible cuando enseña la verdad de Jesucristo, cuando la enseña con autoridad. En otro video explicaré más claramente este punto. No creemos los católicos que el Papa no comete ningún error. Cuando decimos el Papa es infalible, no pensamos que no tiene ningún error humano, no pensamos que no se equivoca nunca en todo lo que dice. No. Pero hay algunas circunstancias muy bien definidas por la Iglesia, cuando podemos saber que el Papa nos está enseñando la misma verdad que Jesucristo transmitió a los apóstoles. A ninguno de nosotros nos evangeliza directamente Jesucristo, a ninguno de nosotros. Por eso decir, soy cristiano pero no creo en la Iglesia, es un error grave. ¿Quién te pasó la fe? ¿Cómo sabes que vino el Hijo de Dios a esta tierra? Tú dices, tengo la Biblia. ¿Y cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo sabes quién escribió los libros de la Biblia y quién decidió o discernió, hizo el discernimiento para saber que esos libros, exactamente esos libros que contienen la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo? ¿Quién te lo garantiza? La Iglesia. La Iglesia católica, la Iglesia de Jesucristo, fue la que escribió los libros del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento ya estaban escritos, pero la Iglesia reconoció como palabra de Dios los libros del Antiguo Testamento y además la Iglesia escribió los libros del Nuevo Testamento y fue la Iglesia la que definió cuáles de esos libros, porque se escribieron muchísimos libros sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sobre sus hechos y sobre sus palabras. Pero tuvo que haber un discernimiento
para poder identificar cuáles de tantos libros que se escribieron sobre nuestro Señor fueron realmente inspirados por el Espíritu Santo y podían ser considerados como palabra de Dios escrita. Entonces, la iglesia fue la que nos dijo, la Biblia es palabra de Dios. Por eso, un católico que dice, yo no necesito de la iglesia, yo necesito nada más de la Biblia, no tiene fe católica. Cree lo que cree un protestante. Si es tu caso, te invito a recapacitar. Te invito a conocer mejor los fundamentos de tu fe. Te invito a recuperar la fe que has perdido. Creer en la iglesia no significa, de ningún modo, poner nuestra esperanza de salvación en los seres humanos que forman parte de la iglesia. No, nosotros no estamos aquí por el Papa, no estamos aquí por los obispos, no estás en tu parroquia, no asistes a tu parroquia por tu párroco. Todos estamos en la iglesia porque es la iglesia de Jesucristo. Y todas las fallas humanas que pueda haber en la iglesia católica, todos los gravísimos errores humanos, porque algunos errores son muy graves, algunos son pecados gravísimos cometidos por cristianos, incluso por aquellos que tienen autoridad en la iglesia, todos esos pecados y fallas no le quitan ningún poder a Jesucristo. Jesucristo está por encima de todas las debilidades humanas. No le quita ningún poder a la iglesia. Jesucristo le dio a la iglesia poder. Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esas palabras de Jesucristo no las podemos tirar a la basura solo porque vemos y hemos podido comprobar a lo largo de la historia que los papas se pueden equivocar, que pueden cometer graves errores, graves pecados también. Pero los pecados y las fallas de los papas, de los obispos y de todos los miembros de la iglesia no superan, no vencen el poder del Espíritu Santo. No estamos en la iglesia por la santidad de los curas, ni de los obispos, ni de los papas. Estamos en la iglesia porque es la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiso valerse de hombres débiles y pecadores también, como Pedro, que lo negó 3 veces, como Tomás, que no quiso creer que estaba resucitado cuando sus otros hermanos, discípulos del Señor, le dijeron, hemos visto al Señor. Él dijo, yo no creo. Si no toco yo con mis propias manos su costado, si no meto mis dedos en sus llagas, no voy a creer. Esos pecados de Pedro, esa incredulidad de Tomás, no hacen inválido el don que recibieron de Dios. Entonces, cuando católicos o aquellos que se dicen católicos piensan, no necesito de la iglesia, no tengo que dejarme enseñar por la iglesia, en realidad no tienen la fe. ¿Sabías eso? Sin embargo, si tú les preguntas, ¿tienes fe? Te van a decir, sí, yo tengo mucha fe. Lo que quieren decir es que tienen un sentimiento religioso. Tienen un sentimiento bonito, bueno, hacia Dios, hacia la Virgen, hacia los santos, pero no tienen la fe porque la fe consiste en creer, grábatelo, creer todas y cada una de las verdades que Dios ha revelado y que nos propone por medio de su iglesia para que las creamos. Eso es tener fe. La fe tiene más que ver con la razón que con la emoción. A veces no es emocionante creer, a veces es difícil creer. El camino de la fe está lleno también de dificultades, de tribulaciones. Los apóstoles le decían a la gente, esto lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hay que pasar por muchas tribulaciones para llegar a la vida eterna. El camino de la fe no siempre es emocionante. A veces es muy sufrido, muy sacrificado. Tenemos que cargar la cruz. Entonces,
No estamos en la Iglesia Católica, no debemos de estar porque se siente bonito. No, la fe tiene que ver con tu inteligencia y tiene que ver también con tu voluntad. Tú decides creer, aceptas con tu voluntad como verdaderas esas verdades que tu inteligencia capta cuando recibe la predicación del Evangelio, o cuando estudias la palabra de Dios, o cuando estudias la doctrina católica. ¿Ven por qué mucha gente está equivocada creyendo que tiene fe cuando en realidad no la tiene? Atención a lo siguiente, ¿estamos seguros de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña? Respuesta, estamos segurísimos, fíjate bien, segurísimos de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña, porque Jesucristo ha empeñado su palabra de que la Iglesia no será engañada jamás. Él es la verdad. Él es la verdad. Él dijo, yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y él dijo que nos iba a enviar el Espíritu de verdad. Fíjate cómo llamó al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Muy interesante que no lo llamó el Espíritu del amor, aunque sí es el Espíritu del amor, por supuesto, el Espíritu Santo. Pero Jesucristo lo llamó el Espíritu de la verdad. Dijo que lo iba a enviar y dijo, Él los guiará hasta la verdad plena. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, Él tomará de lo mío. Porque el Espíritu Santo no viene a inspirar una doctrina nueva, sino a confirmar la doctrina de Jesucristo. Y guiarnos a la verdad plena significa que el Espíritu Santo estará siempre iluminando a la Iglesia Católica para que no deje de creer las verdades que recibió y para que pueda profundizar, comprender cada vez mejor esas verdades. No lo vamos a poder comprender totalmente, lo vamos a ver enseguida, pero sí podemos comprenderlas de un modo mejor. Siguiente pregunta. ¿Por qué pecado se pierde la fe? Atención, para que veas cómo mucha gente piensa que tiene fe cuando en realidad no tiene. La fe se pierde, atención, con la negación o duda voluntaria de los artículos que se nos proponen para creer, aunque sea de uno solo. Fíjate bien, si voluntariamente, deliberadamente, alguien que se dice católico niega o pone en duda aunque sea una de las verdades reveladas, pierde la fe. Esto es muy interesante, porque hay muchos católicos que caen en esto precisamente que está escribiendo el catecismo. Hay católicos que dicen, por ejemplo, yo soy católico, pero yo no necesito de la iglesia. ¿Cómo que no necesitas de la iglesia? ¿Y el bautismo quién te lo dio? ¿Y los sacramentos quién te los puede ofrecer? Yo soy católico, pero yo no creo que el cura me puede perdonar los pecados, si los curas son unos pecadores. ¿Ves? Creen que tienen fe, pero en realidad no la tienen porque niegan doctrina católica. Los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados. Y necesitamos ser perdonados por medio de los sacerdotes. Entonces el que dice, los curas no tienen el poder de perdonar los pecados, aunque se diga católico, no tiene la fe católica. Porque basta negar una afirmación, una doctrina revelada para perder la fe. Por ejemplo, los que dicen, yo soy católico, pero yo no creo que María es virgen antes ni después del parto. O yo soy católico, pero yo no creo que María está asunta al cielo en cuerpo y alma. No, María está muerta. Espera la resurrección. Bueno, esas personas no tienen la fe católica. La fe se pierde, te repito, con la negación o duda voluntaria. Mira, no es lo mismo tener una duda porque uno no entiende bien. Eso nos puede pasar a todos. Hay cosas que no comprendemos y preguntamos, queremos investigar. ¿Por qué la iglesia enseña
que María es virgen después del parto. Alguien puede tener esa duda legítima, pero no es que esté perdiendo la fe, no es que quiera perder la fe, no es que duda de la iglesia. Quiere entender por qué la iglesia enseña eso y le pregunta a la iglesia. Distinto de quien dice, a mí no me parece razonable que María sea virgen después del parto. No me parece razonable. Yo sé que la iglesia lo enseña, pero yo no lo creo tanto. Yo dudo que sea cierto. ¿Ves la diferencia? No es la duda del que no sabe y quiere saber, del que no entiende y quiere entender. Es la duda del que no le cree a la iglesia. El que no quiere creerle a la iglesia. Y últimamente no quiere creerle a Cristo, porque la iglesia no se ha inventado ninguna doctrina. La iglesia no tiene una doctrina propia. La recibió de Jesucristo. O sea, la doctrina de la iglesia es la misma doctrina de Cristo. Y mucha gente distingue entre lo que la iglesia enseña y lo que Cristo enseña, como si fueran cosas contrarias. Como si el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, pudiera estar contra su cabeza. Entonces, hay gente que dice, no, esas cosas no las dijo Cristo, esas son inventos de la iglesia. Esa gente no tiene la fe. Si no le cree a la iglesia, no le cree a Cristo. ¿Ven cómo es importante saber estas cosas para comprender si tenemos realmente la fe católica o no? ¿Y qué pasa si estás descubriendo que no tienes la fe católica? Si con este programa te estás dando cuenta que tal vez has perdido la fe, yo te invito a que recuperes esa fe. Si estás bautizado, ya te lo dije, Jesucristo mismo infundió en tu alma la virtud sobrenatural de la fe. Pero es un don que se da, pero todo don que Dios nos da, tenemos que recibirlo libremente, aceptarlo libremente. La fe se le da a todo bautizado, pero hay bautizados que desprecian ese don, que dicen, yo ya no quiero creer, porque Dios no te obliga a creer. Hay católicos que ya no desarrollan más esa virtud de la fe que les fue infundida en el bautismo. ¿Por qué? Porque no se interesan por conocer la fe, no se interesan por estudiar, por aprender. Por eso es importante la formación católica. El católico que no quiere aprender esa doctrina, no quiere conocer la doctrina, de algún modo la desprecia. Es como decirle a Jesús, no me interesa saber de lo que tú me quieres decir. No me interesa, no tengo tiempo para escucharte a ti. Estoy muy ocupado con tantas cosas que hago, no tengo tiempo, discúlpame. Y por eso se quedan ignorantes en su fe. Y por eso se van detrás de doctrinas de moda. Se van detrás de ideologías, abandonan la verdad. Dijo Dios en el Antiguo Testamento, me cambiaron a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. Así son muchos católicos. Abandonan el manantial de agua viva, que es Jesucristo, que es su palabra, su verdad, a la que tienen acceso por medio de la iglesia, para irse tras de ideologías. Del marxismo, del liberalismo, del feminismo, del ideología de género, etc. El ecologismo, el animalismo y otras cosas. Y son ignorantes totalmente de la doctrina católica porque abandonan esas aguas vivas y se van a hacer cisternas agrietadas. Y las cisternas agrietadas pierden el agua. Tarde o temprano, una cisterna agrietada se queda seca. Así son los católicos que prefieren las ideologías. Pero todo es porque no les interesó la palabra de Dios. Nunca tuvieron tiempo para formarse, nunca se interesaron. Cuando alguien les invita a formarse, dicen, no puedo. La fe hay que cuidarla. ¿Cómo se recobra la fe perdida? Atención, esto es muy importante. Si te estás dando cuenta de que perdiste la fe, pon atención a cómo la puedes recobrar. La fe perdida se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido. O sea, arrepentirte de haber puesto en duda
las enseñanzas de la iglesia, o arrepentirte de haber negado al menos una, aunque sea una, de las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas que la iglesia nos dice, esta es la doctrina de Jesucristo. Claro, no todas las palabras del Papa son enseñanzas de la iglesia, no todas las palabras de tu obispo son enseñanza de la iglesia, no todo lo que dice tu párroco es enseñanza de la iglesia. Pero tienes que formarte para que sepas distinguir entre lo que el Papa, lo que el obispo, lo que el párroco dice como ser humano, como hombre, como opinión personal, y lo que dice como maestro de la fe. Entonces hay que arrepentirse del pecado. Si tú eres de los que ha dicho, no necesito que la iglesia me enseñe nada porque yo tengo la Biblia, o yo soy católico pero yo no creo lo que la iglesia enseña, o yo sé que la iglesia enseña esto, pero yo no lo creo, arrepiéntete de eso. Porque ese pecado es contra Jesucristo mismo, porque ¿quién fundó la iglesia? Jesucristo. Los apóstoles no hicieron la iglesia a ellos, no se les ocurrió a ellos. Fue Jesucristo quien fundó la iglesia. Luego, dice, y creyendo de nuevo todo lo que cree la Santa Iglesia. Y me podrás preguntar, padre, ¿y cómo sé todo lo que cree la Santa Iglesia? Ah, para eso están los catecismos. Para eso están los catecismos. Por eso yo recomiendo muchísimo, lo he hecho muchas veces en mi canal, recomiendo este catecismo de San Pío X. Está el catecismo de la Iglesia Católica, también muy recomendable. Pero el catecismo de San Pío X tiene una ventaja. Fue escrito por un papa santo para el católico común y corriente, el católico de a pie, como decimos en México, el católico de la calle. Está hecho de una manera muy sencilla, pregunta y respuesta, y es sintético. Aquí tienes la síntesis de la doctrina católica. Lo que debes de saber, lo que debes de creer, lo que debes de vivir para tener vida eterna. Si nunca has estudiado el mínimo, adquiere el catecismo de San Pío X. Lo puedes encontrar en línea. Lo puedes encontrar también impreso. Hay muchas editoriales que lo imprimen y lo ponen a disposición. Hazte de tu propio catecismo de San Pío X y comienza a leerlo, comienza a estudiar la fe. No pienses que es un libro que por llamarse catecismo es un libro para niños que están preparándose para primera comunión. No. Este es para adultos también. Pero si quieres recuperar la fe que perdiste o quieres vacunarte para no perder la fe que tienes, hay que conocer lo que la iglesia enseña, hay que volver a creer todo lo que cree la Santa Iglesia. Mira qué importante es esto. Si te está gustando este video, si estás aprendiendo algo, por favor, dale like en este momento, suscríbete al canal en YouTube, asegúrate de que tu botón de suscripción diga suscrito. Si quieres darte de alta para recibir nuevos videos, aquí te estoy poniendo el número de WhatsApp de Conservando la Fe. Manda mensaje alta a este número oficial de Conservando la Fe y te daremos de alta en nuestra red de WhatsApp y a través de WhatsApp vas a recibir aviso cada vez que yo subo un nuevo video en cualquiera de mis dos canales. Tengo dos canales en YouTube que ahora mismo te mostraré. Aquí tengo el canal de los Sagrados Corazones que está dedicado a promover la espiritualidad. Si no tienes director espiritual y quieres al menos una ayuda para ordenar tu vida espiritual, te recomiendo que te suscribas a este canal. Y está Conservando la Fe, en el que más específicamente me dedico a compartirte la doctrina católica y hablar de algunos temas de actualidad dentro de la iglesia. Suscríbete a esos dos canales, pero si te das de alta en la red de WhatsApp, vas a recibir aviso cada vez que yo subo un nuevo video en cualquiera de los dos canales. Si quieres apoyar mi apostolado y ayudarme a sostenerlo,
manda quiero apoyar a este número que ves en pantalla de WhatsApp al mismo y yo te diré cómo me puedes hacer llegar una ayuda. Gracias a los que lo han hecho y gracias a los que quieran ayudarme a seguir adelante. Bueno, vamos a continuar. Ya no tardamos mucho, no quiero que este video sea muy largo. Los misterios. ¿Has oído hablar de los misterios de la fe? ¿Qué es eso de los misterios de la fe? ¿Podemos comprender todas las verdades de la fe? Pregunta del Catecismo de San Pío X. ¿Podemos comprender todas las verdades? Atención a la respuesta. No, no podemos comprender todas las verdades de la fe porque algunos son misterios. Ahora, ¿qué son los misterios? Misterios son verdades superiores a la razón. Fíjate bien que dice superiores, no dice contrarias a la razón. La fe no es irracional. Una cosa es que la fe supere la razón y otra cosa es que la fe sea irracional. La fe no es irracional. No es contraria a la recta razón. Pero dice, los misterios son verdades. Fíjate bien, son verdades superiores a la razón. Quiere decir que no las podríamos llegar a conocer esas verdades si Dios no las hubiera revelado. Y estas verdades que hemos de creer aunque no las podamos comprender. De los misterios, una parte podemos comprender, pero otra no. Otra supera nuestro entendimiento. Pero no significa que por eso que sea irracional. Lo irracional es lo contrario a la razón. La fe no es contraria a la razón. La supera, nada más. Entonces, por eso es un grave error el de algunos católicos que piensan que tienen fe porque, repito, tienen un bonito sentimiento hacia Dios, pero dicen, es que sí, no me parece razonable. No me parece razonable que la Virgen María haya sido virgen después del parto o en el parto. No me parece razonable. No lo puedo entender, por lo tanto no lo creo. O, por ejemplo, cuestionan doctrinas morales de la iglesia. Por ejemplo, dicen, a mí no me parece razonable que la iglesia nos diga que es pecado usar anticonceptivos en el matrimonio. No me parece razonable. No me parece que eso está de acuerdo a la mentalidad de nuestra época. Por lo tanto, no voy a creer en la inmoralidad de los anticonceptivos. Y en este tema, les aseguro, hay muchísimos católicos que piensan como les estoy explicando. Creen que tienen fe, pero desprecian la doctrina de la Iglesia Católica. Hay algunos que dicen, yo no estoy de acuerdo en que la Iglesia todavía se resista a ordenar mujeres como sacerdotes, sacerdotisas. Y entonces, porque no estoy de acuerdo, porque no me parece razonable, porque no es posible, según yo, que la Iglesia siga en el siglo XXI negando los puestos de más autoridad a las mujeres, entonces yo creo que la Iglesia está equivocada en este punto. En realidad, todo eso que dije, toda esa idea que expresé es falsa, pero no es el tema que estoy tocando. Simplemente estoy explicando cómo muchos, influenciados por el feminismo, la ideología que está de moda hoy, lo quieren aplicar a la iglesia, y si en la iglesia no se practica o no se enseña como enseña la doctrina feminista, la ideología feminista, entonces la gente dice, quien se equivoca es la iglesia, no se equivoca el feminismo, se equivoca la iglesia. Y así, en muchas otras cosas. El punto es que hay católicos que cuando algo no les parece razonable o no lo comprenden, dicen, no lo creo y no tengo por qué creerlo. Entonces no tienen fe. Aunque tengan sentimiento religioso, aunque crean que tienen mucha fe, no la tienen. Los misterios son verdades superiores que hemos de creer aunque no las podamos comprender. Bueno,
¿Y esto es indigno del ser humano? Alguien podría decir, si tengo inteligencia, la tengo que usar. ¿Por qué voy a creer lo que mi inteligencia no puede comprender? Mira, todos los seres humanos lo hacemos. Todos. A nuestros padres, ¿cuántas veces de niños tuvimos que obedecer a nuestros padres sin entender todavía las razones de ellos? Pero cuando nos decían, no hagas esto, tal vez no entendíamos las razones, pero los obedecíamos. Y solo después llegamos a comprender que ellos tenían la razón. Pero antes los obedecimos. ¿Eso es indigno de la naturaleza humana? No, no es indigno de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay personas que saben más que nosotros. Es como si alguien va al médico, el médico le dice, mira, tienes esta enfermedad y tienes que tomarte este medicamento. Imagínate que alguien diga, no, pero yo no entiendo qué sustancias son esas del medicamento, no entiendo de qué sustancia se trata. Yo veo la caja del medicamento y leo lo que contiene y no entiendo qué son esas sustancias. Y no entiendo cómo actúan exactamente en mi cuerpo. Entonces, como no lo entiendo, no tengo por qué creer. Pero te lo dice el médico, no importa, no importa. Es humillante que otra persona me diga lo que tengo que hacer. Es que hay gente que sabe más que tú en muchos temas. Bueno, Dios sabe más que todos los hombres. Y cuando hablamos de los misterios de la fe nos estamos refiriendo a verdades que Dios nos ha revelado. Y le vamos a decir a Dios, porque no entiendo lo que me dices, no te voy a creer. Eso es lo que hacen algunas personas, que creen que tienen fe, pero no la tienen. ¿Por qué hemos de creer en los misterios? Hemos de creer en los misterios porque nos los ha revelado Dios, quien siendo la infinita verdad y bondad, no puede engañarse ni engañarnos. Esto grábatelo, por favor. La doctrina católica que aceptas cuando te dices católico supone que aceptas la doctrina católica. ¿Qué sentido tiene llamarte católico cuando desprecias la doctrina de la iglesia? Si de veras crees que la iglesia no te dice hoy lo que la misma enseñanza de Jesucristo, ¿para qué estás en la iglesia católica? ¿Qué sentido tiene pertenecer a una iglesia que te miente? No tiene ningún sentido. Y peor todavía, ¿qué sentido tiene pertenecer a una iglesia que te miente en lo más importante? Es decir, que te dice, esta es enseñanza de Dios cuando realmente no es. Lo que sí es irracional es decir, soy católico, pero no creo lo que la iglesia enseña. Eso sí que es irracional. Eso sí que es contradictorio. Entonces, ¿por qué estás en la iglesia católica? Cuando nos llamamos católicos es porque creemos que la iglesia, la iglesia católica, es la que nos dice hoy la misma doctrina que Jesucristo comunicó a sus apóstoles. Si no creemos eso, no tiene sentido ser católicos. Entonces, creemos en los misterios porque nos los ha revelado Dios. Y Dios no se engaña ni nos puede engañar. ¿Por qué? Porque es la suma verdad y el sumo bien. No hay engaño en Dios, pero es el sumo bien. Tampoco nos puede engañar. Si Dios fuera malo, nos engañaría. Pero un Dios bueno no nos puede engañar. Un Dios bueno no va a fundar una iglesia que luego nos va a llevar a la mentira en lugar del error. Recuerda, no todo, ya lo dije, no todo lo que el Papa, lo que un obispo, lo que cardenales, lo que es tu párroco dice es enseñanza de la iglesia. Muchas veces hablan desde su punto de vista personal. En esto tenemos que seguirlo, no. Pero cuando enseñan la fe de la iglesia, sí. Y por eso, te repito, estudia tú para que puedas discernir cuando un obispo, un cardenal, un párroco o un papa está hablando su opinión personal o cuando está enseñando la doctrina católica. Porque lamentablemente hay confusión también en algunos que tienen el ministerio de enseñar.
estamos en un tiempo crítico para la iglesia y hay esta confusión que también alcanza a los obispos, a los sacerdotes, a los cardenales también. Y ha alcanzado también a algunos papas en la historia de la iglesia. Pero eso no cambia en nada la verdad de Jesucristo. Tenemos acceso a la verdad, por ejemplo, en los catecismos. Catecismos aprobados por la iglesia. El catecismo romano, por ejemplo, el catecismo de San Pío X, el catecismo de la iglesia católica. ¿Son contrarias a la razón los misterios? Fíjate bien, los misterios son superiores a la razón, mas no contrarios. Antes bien, la misma razón nos persuade que los admitamos. Por todo lo que ya expliqué. Si crees en Jesucristo, Jesucristo fundó una iglesia, crees en la iglesia. Crees en el poder que Jesucristo comunicó a sus apóstoles y en el poder que los apóstoles comunicaron a sus sucesores. Entonces es razonable que le creas a la iglesia. ¿Por qué los misterios no pueden ser contrarios a la razón? Los misterios no pueden ser contrarios a la razón porque el mismo Dios que nos ha dado la luz de la razón es quien nos ha revelado los misterios y no puede contradecirse a sí mismo. O sea, Dios no es irracional. Él es la verdad. Él no puede contradecir la verdad. Entonces, por eso los misterios no pueden ser contrarios a la razón. Si Dios nos los reveló, Dios no se engaña ni se puede engañar. Entonces los misterios de la fe no pueden ser contrarios a la razón. Por eso, oponer la ciencia a la fe es un grave error. Pero además es poner al mismo nivel a Dios y a los hombres, la sabiduría divina y la sabiduría humana. Peor todavía, el que pretende evaluar las verdades de la fe desde las ciencias humanas está poniendo la ciencia humana, la sabiduría del hombre, por encima de la sabiduría divina. Es un error terrible y hay gente que así lo hace. Hay médicos, por ejemplo, que sintiéndose muy conocedores, tal vez siendo muy conocedores de la ciencia médica, ponen la ciencia médica como si fuera el criterio para juzgar la doctrina moral católica. Y entonces, basándose solamente en la perspectiva de la medicina, y hasta eso, no muy buena medicina, piensan que el aborto está bien, piensan que está bien mutilar las personas para cambiarles su sexo si así lo piden, o piensan que está correcto mutilar a un varón o a una mujer para que ya no puedan tener hijos, si ellos así lo quieren, etc. O piensan que está bien recurrir a la fecundación in vitro o a la inseminación artificial para que una pareja que no tiene hijos pueda tener. Porque todo lo ven desde su ciencia médica, pero desprecian la ciencia de Dios. Estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchos otros. Esta falta no es de los médicos nada más, es de otros que ponen la razón del hombre, la sabiduría humana, por encima de la sabiduría de Dios. Bueno, espero que todo esto te haya ayudado, te ayude a saber si realmente tienes fe o no, o si vas en el camino de perder la fe o no. Si después de escuchar este video te das cuenta de que tienes la fe católica, consérvala, no la pierdas. Estudia más y más los misterios de la fe. No los vas a comprender nunca totalmente, pero siempre puedes comprenderlos un poquito más. Si vas en el camino de perder la fe o ya la has perdido, recuerda lo que dice el Catecismo de San Pío X. Arrepiéntete de haber dudado. Arrepiéntete de haber negado la verdad que Dios, que es tu Padre, que te ama con amor infinito, te reveló y que te propone por medio de la iglesia. Arrepiéntete de haberle dicho a Dios, no quiero esta verdad, o dudo de esta verdad.
No me convence tu verdad. Arrepiéntete y vuelve a creer todo lo que la Iglesia enseña. Vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude a mantenernos en la fe, a recuperar la fe si la hemos perdido, y nos ayude a aumentar nuestra virtud de la fe. Que perseveremos toda la vida creyendo lo que la Iglesia enseña, pero no solamente creyéndolo, poniéndolo en práctica, porque recuerda, para llegar al cielo no basta creer todas las verdades, hay que ponerlas en práctica. El que no vive según lo que Cristo enseña, se condena. Entonces es importante creer y también es importante vivir según lo que creemos para tener vida eterna. Que la Virgen María nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga, conserven su fe, que viva Cristo Rey.